noches. Buenas noches. Ya saben que siempre es el doble saludo, tiene que esforzarse. Es un privilegio estar juntos en su presencia. Gracias a los hermanos que nos ministraron, realmente es hermoso poder alabar a nuestro Dios. Es hermoso poder reconocer que es grande, que es sublime. Cantábamos también que nos amó tanto que desde el cielo envió a su Hijo, murió por nosotros. Y hoy tenemos un futuro asegurado gracias a que el Dios del universo, el Creador, que nos creó a nosotros, que pensó desde la eternidad en nosotros, y dio un plan, y entregó a su único Hijo, el cual se hizo un hombre y estuvo en este mundo, y nunca pecó. Y ese pecado que nos condena, que nos separa de Él, que no nos podemos librar porque nacemos con Él, que está en nuestra naturaleza, ese pecado nos separa de Él. Pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, gracias a que Él murió y dio su vida en la cruz, podemos tener perdón de pecados. Podemos ser libres del pecado, libres de la muerte. Pero agradecemos porque también Él, después de 3 días, resucitó. Ascendió al cielo y hoy está vivo. Cantábamos recién, porque Él vive, veo el mañana. Tenemos un futuro, una esperanza. Esperamos a Cristo, porque Él está vivo. Y estamos acá reunidos, escuchando su palabra, porque Él está vivo. Amén. Él está vivo. Mi deseo, y seguramente me gustaría que sea el tuyo, que pueda hablarte Dios al corazón en esta noche. Oramos una vez más. Amado Dios, te queremos agradecer por este momento en que pudimos cantarte. Gracias, Señor, porque podemos alabarte. Señor, a veces lo hacemos con imperfecciones, como podemos, pero Señor, queremos alabarte de corazón. Gracias, Señor, gracias por la persona de Cristo. Señor, te pedimos que ahora nos hables a través de tu palabra, que podamos oír tu voz. Señor, que puedas cubrir cada necesidad que hay en estos corazones, Señor, en cada una de las vidas que estamos acá hoy, Señor. Que puedas hablarnos, que puedas, Señor, utilizarnos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, les cuento el tema de hoy. Yo le puse aliento en el camino. Es un tema que el Señor me estuvo hablando en este último tiempo. Me alentó el Señor. Quiero compartírselo a ustedes. Miren, yo les voy a hacer una pregunta que la voy a hacer ahora y la voy a hacer al final. ¿Cómo estás caminando la vida cristiana? ¿Cómo estás en el camino? Pensalo. No importa si venís hace poco tiempo, si venís desde chiquito, si venís toda una vida. ¿Cómo estás en el camino? Esa pregunta me hizo reflexionar un montón. Y espero que te haga reflexionar a vos. Que puedas pensar cómo estás transitando esta vida. ¿Estás siguiendo los caminos del Señor? ¿Cómo es ese camino? Miren, vamos a ver 3 puntos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Y acá vamos a ver, más que un camino, una carrera. Yo pensaba, ¿cuántos campamentos, cuántas veces en la escuela dominical, adolescentes, jóvenes, reuniones, leía este versículo, ¿no? Y sabía, ya vamos a hablar de la carrera, ¿no? Sabía la aplicación, sabía de lo que se iba a hablar, no sé, me pasa eso a veces, ¿no? Cuando abrimos algún pasaje, solemos hacer eso. Pero yo te quiero invitar a reflexionar cómo está esa carrera, cómo está ese camino en esta noche. Vamos a leer versículo 1. Hebreos capítulo 11 va a estar hablando acerca de todos esos héroes de la fe, todas esas personas que pusieron su fe en Dios. Y vamos a empezar el capítulo 12 como estos testigos, estas personas que vivieron y pusieron su fe en el Señor. Capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué bueno saber que el autor va a ponernos una comparación, una carrera. ¿Quién alguna vez hizo una carrera? Ah, bien, varios. Yo nunca hice una carrera. Pero me imagino que para poder completar, hay carreras que son largas. 5 kilómetros, 12 kilómetros. He visto de 40. No cualquiera puede hacer una carrera así, sin preparación. Y me gusta el ejemplo, y me gusta pensar la vida cristiana como una carrera, ¿no? El autor va a ejemplificar de la mejor manera, que es con una carrera. Por eso que en la carrera en algún momento se tiene que empezar. Pero previo a empezar, hay que prepararnos. Y el momento donde empezamos a correr esta carrera es cuando conocemos a nuestro Señor y Salvador. Cuando pasamos de muerte a vida, cuando pasamos de estar en las tinieblas a estar en la luz. Y lo primero que vamos a ver es estos primeros pasos y la constancia en la carrera. Es algo que es clave para poder ganar una carrera, ser constante. Hay veces que en las carreras pueden arrancar a correr muy fuerte, con mucho empeño, y en un corto periodo de tiempo cansarse. Pero una persona que sabe esto y está preparada va a correr de forma constante, a una velocidad que sabe que va a poder resistir. Eso es una carrera. Ahora, ¿qué nos dice nuestro Señor? ¿Qué nos dice la palabra? Miren, decíamos y leíamos recién que tenemos una nube de testigos. Esos testigos que ya vivieron, que pusieron su fe en el Señor. Y va a decir el versículo: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nadie, en su sano juicio, correría con una mochila llena de peso, ¿no? Por eso digo que es un ejemplo claro, pero ¿cuántas veces lo pasamos por encima? ¿Cuántas veces? ¿Cuál es ese peso en nuestra vida? Bueno, el pecado. Todos tenemos pecado. Miren, vamos a ir a Romanos capítulo 5. Pon ahí algo en Hebreos para marcarlo. Romanos capítulo 5, el versículo 12. Va a decir: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sabes? Desde el comienzo de los inicios, desde el Génesis, con Adán y Eva, ¿no? Esa desobediencia. Va a entrar el pecado. Y así llega a nosotros. Nacemos con ese pecado. Va a decir Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo ni aun uno. Ni siquiera uno. Nadie puede decir no tengo pecado. Entonces, tenemos que saber que como corredores tenemos esta condición. Como una enfermedad clínica, crónica que no podemos curar, pero sí podemos tratar. El pecado está en nosotros. El pecado nos separa de Dios. Porque Dios es santo, no tiene pecado. Pero nosotros sí, y tenemos esta naturaleza. Saben, hay una postura, creo que una cosmovisión muy actual, que es que el hombre se deshace de Dios. ¿Para qué quiere a Dios? Y qué peligro cuando estamos corriendo la carrera y tomamos esta idea del mundo, ¿no? Pensamos que podemos solucionarlo por nuestra cuenta, ¿no? Manejamos nosotros la relación que tenemos con nuestro Dios. Ponemos nosotros los términos. Y nos olvidamos que tenemos que depender totalmente de Él. Tengo que dejar un pecado, lo voy a dejar a mi manera. Tengo que resolver un conflicto, lo resuelvo a mi manera. Tengo que leer la Biblia, la leo como quiero, la interpreto como quiero. ¿No vivimos esto? Y es en parte saber que somos pecadores y nuestra naturaleza está inclinándose continuamente al mal. Estamos así, tenemos pecado. Pero te quiero hablar a vos especialmente que a lo mejor nos visitás o a lo mejor venís hace un tiempo pero todavía no tomaste esta decisión de qué hacer con el pecado. Porque la Biblia es clara, Dios es claro y dice que nos separa a Dios, que tiene como consecuencia, ¿no?, la muerte, esta muerte espiritual. El espíritu está muerto, separado de Dios. Dice la Biblia que somos enemigos de Dios, que estamos en tinieblas.
te quiero hablar especialmente y pedirte que puedas escuchar lo que vamos a hablar en esta noche. Que puedas abrirle tu corazón a Dios. Que puedas arrepentirte de ese pecado. Y que puedas recibir el regalo de la vida eterna. Dios te está buscando. No es casualidad estar acá, para ninguno de nosotros. Si buscamos excusa, todos tenemos a lo mejor una excusa para no estar, ¿no? Pero Él nos trajo hasta acá. Y si todavía no resolviste ese pecado, si todavía no tenés a Cristo en tu corazón, en tu vida, hacelo en esta noche. Empezá a caminar por este camino nuevo. Empezá a vivir esta carrera que es la vida cristiana. Que no es difícil, perdón, no es fácil, es difícil. Cuesta. Y vamos a ver eso, vamos a verlo ahora. Miren, Santiago capítulo 1. Versículo 14, hablando de este pecado que tenemos en nosotros. Va a decir, versículo 14, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, esos malos deseos que tenemos, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado a la luz, da luz la muerte. El pecado está en nosotros. Esos malos deseos están en nosotros. ¿Cuántas veces le atribuimos cosas al diablo, ¿no? Decimos, me tentó el diablo. Pero somos atraídos y seducidos de nuestros propios malos deseos. Porque nuestra condición es ser pecadores. Y no lo podemos solucionar por ningún mérito nuestro. No podemos hacer nada para limpiarnos. Por eso es que para empezar esta carrera, para empezar este camino, tenemos que reconocer que no podemos. Tenemos que reconocer que el único camino es Cristo. Que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Es Jesús, el cual se entregó y dio su vida por nosotros. Miren, voy a leer el versículo de Hebreos nuevamente, el 12, pero en otra versión. Ahí seguramente lo van a proyectar. Versículo 1. Todas estas personas están alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo. Pues la vida es una carrera que exige resistencia. Y ahora sí, hermanos, tenemos que resistir. No es simplemente a veces venir a una reunión, publicar un versículo. La vida cristiana es mucho más que eso. Muchísimo más. No es solamente una religión, algo que creo. Es vivir a Cristo. Y eso conlleva vivir y transitar por este camino y correr la carrera. Hablamos de tener un encuentro. Un día empezamos a correr. Un día tuvimos un encuentro sobrenatural con nuestro Señor. Dice 2 Corintios 5:17 que en ese momento somos nuevas criaturas. Hay un cambio sobrenatural. No algo intelectual, o algo en mis pensamientos, o algo que yo creo. Es algo sobrenatural que pasa en la vida. Que se transforma. Juan 16 va a decir que el Espíritu Santo mismo nos convence de pecado. Dios mismo te convence de pecado. Y en ese momento que sabemos y reconocemos que somos pecadores, hay que hacer algo con eso. Bueno, tenemos que arrepentirnos. Si nos arrepentimos y entendemos nuestra condición, tenemos que ir a los pies del Señor, a los pies de Cristo. Y gracias a la obra que hizo en la cruz, gracias a la entrega que hizo por amor, podemos tener perdón de pecados. Y un día lo hicimos, y un día lo hiciste, empezaste a correr esa carrera. Recibimos el perdón, recibimos el regalo de la vida eterna, recibimos el derecho de ser sus hijos. Hijos del Dios que hizo la creación, que nos creó a nosotros, que sostiene todo con el poder de su palabra. Somos hijos de Dios. Primer punto, dejemos el pecado. Si tenés que entregarte a los pies del Señor, hacelo. Y hermanos, si hay pecado en la vida, no intentemos por nuestros medios tratar de emparcharlo, arreglarlo. Simplemente vayamos a los pies del Señor
y dejemos que Él pueda limpiarnos. Él tiene poder para limpiarnos. Vivamos vidas en santidad. Porque eso va a hacer que nos desviemos del camino, como vamos a ver un poquitito más adelante. Pero me gusta porque en la Reina Valera va a usar una palabra que es paciencia. Dice que corramos con paciencia esa carrera que tenemos por delante. En otra oportunidad lo he reflexionado acerca de esa palabra. Y la palabra quiere decir con constancia. Miren, con resistencia, un aguante alegre, esperanzado y perseverancia. Es distinto, ¿no? A veces nosotros tomamos la palabra paciencia como tranquilidad, ¿no? Como tiempo. Pero lo que quiere decir es que corramos con resistencia, que seamos resistentes, que resistamos en la carrera, pero también que seamos persistentes, que seamos constantes en los caminos del Señor. Cuesta, no es fácil. Todos nosotros podemos decir eso, ¿no? Hay momentos donde cuesta más que otros. Momentos donde a lo mejor no cuesta. Pero la carrera es así. Algo que me gusta, versículo 2 de Hebreos, va a decir, puesto los ojos en Jesús. Y gran parte de la vida cristiana es poder tener en claro dónde tengo que poner mi vista, mis ojos, mi mirada, mi objetivo. Y el objetivo es Jesús. Imagínense un corredor que no tiene en claro para dónde va. Un corredor que no tiene en claro cuál es la meta, cuándo termina la carrera. De igual manera tenemos que tener en claro cuál es nuestra meta. Y poner los ojos en Jesús. A veces damos por sentados que sabemos todos, ¿no? Que es poner los ojos en Jesús. ¿Cómo hacemos? Podemos resumirlo, ¿no? Pero tener presente al Señor. Qué bueno es poder juntarnos una vez por semana y recordarle. Pero no pasa solamente los domingos. Tiene que ser diario esto. Eso es poner los ojos en Jesús. Que las decisiones que tengo que tomar a diario, aunque sean sencillas, que pueda ponerlo en consulta con nuestro Señor, ¿no? El orar sin cesar, poder estar en su presencia todo el tiempo. Eso es poner los ojos en Jesús. Vivimos así. A veces cuesta, pero tenemos que poner los ojos en Jesús. Tener una meta clara nos ayuda a poder tener una esperanza firme, un futuro asegurado. Tenemos una vida eterna garantizada. Una eternidad junto a Él. Miren si no tenemos una meta para poder estar gozosos, alegres, comprometidos en esta carrera. Sin embargo, a veces podemos flaquear, ¿no? Podemos corrernos un poquito del camino. ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo. Mateo, capítulo 7. Hablando del camino, no habla de que va a ser fácil, de que es un camino sencillo. Mateo capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 13. En nuestras Biblias se titula La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Es sencillo, es fácil ese camino. Es fácil entrar, fácil pasar por ahí, es fácil el camino. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Qué glorioso si pudiste entrar por esa puerta estrecha, si pudiste entrar por la puerta que es Cristo. Pero el camino es estrecho, el camino es difícil. A veces hay trabas. Por eso es la pregunta que te hice al principio. ¿Cómo estás transitando este camino? Y por eso el título era aliento, ánimo en el camino. Yo te animo a que puedas ver cómo está tu camino hoy. Si estás derecho, si estás caminando a los pies del Señor, si seguís sus pasos, te aliento a que lo puedas seguir haciendo.
Pero si no es así, te aliento a que puedas retomar el camino. Mirá. El segundo punto es despojarnos del pecado. No es algo sencillo, porque a veces somos esclavos del pecado, como dice Juan 8. Somos esclavos y estamos sirviendo a otro Señor. Y la gran mentira que a veces el mundo y Satanás y nuestro viejo hombre también nos hace creer es que podemos controlarlo, que podemos manejarlo, que podemos negociar con el pecado y que lo podemos dejar cuando queremos. Y el pecado nos ata, nos hace sus esclavos. Y a lo mejor en esta noche sos esclavo de algún pecado. Y solos a veces no podemos solucionarlo. A veces podemos estar tiempo, años, conviviendo con un pecado. ¿Ese es el camino que quiere el Señor para que transitemos? Miren, vamos a leer Romanos capítulo 8. Romanos, vamos a leer desde el 1. Viviendo en el Espíritu. Romanos 8, vamos a leer del versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y a vos también y a mí también, hermanos. Cristo nos libró. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y antes de seguir leyendo, ¿en qué pensamos? ¿Qué es lo que recorre nuestra cabeza todo el día? Nuestras preocupaciones, o en sí, nuestras prioridades. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, si tenemos el Espíritu de Dios, si somos hijos de Dios, ¿cómo es posible que podamos vivir en la carne? Dios quiere que ninguno sea así. Pero si estás viviendo en la carne, si estás viviendo con pecado, déjalo ya. Volvé al camino. Hay que vivir en el Espíritu. Esto no agrada a Dios. No hay grises. No podemos jugar con el pecado. Hablando con los adolescentes, a veces tienen más miedo a lo que nos enteremos nosotros los líderes, ¿no? De ciertas cosas que Dios. Y qué error, ¿no? Y a veces nos pasa a nosotros. Nos da terror que se enteren de lo que hacemos en secreto. ¿Y Dios? Que nos ve, que nos conoce, que sabe hasta las intenciones que tenemos en el corazón, nuestros pensamientos. ¿Tenemos temor de Dios? Si vivimos en la carne, vamos a hacer las cosas de la carne. Y nuestros pensamientos van a ser así. Por eso tenemos que vivir en el Espíritu. Vamos a ir a otro pasaje también. Gálatas 5. Si a lo mejor tenés duda de qué es vivir en la carne, qué es vivir en el pecado, vamos a leerlo, mirá. Vamos a leer desde el 16 al 25. Digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu, y el del espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais.
Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Son muy distintas la carne y el Espíritu. Ahora, ¿qué estamos viviendo? Gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo, a Dios mismo en nuestra vida, el cual es como un medidor, ¿no? Una alarma, que nos advierte cuando estamos ante el peligro del pecado. Pero muchas veces, como leímos en Santiago, ¿sí? Somos seducidos, atraídos, no pasa de un momento al otro. Y somos llevados por el pecado, somos llevados por la carne. Porque esos deseos no son cosas que no nos mueven, que no nos llaman la atención. Son nuestra debilidad, nuestra naturaleza. Y si no alimentamos al Espíritu, nos entregamos a las pasiones, a los malos deseos, a esta concupiscencia. Es por eso que te vuelvo a preguntar, ¿cómo estás transitando este camino? Tenemos que alentarnos a vivir en el Espíritu. Tenemos que vivir vidas que le agraden a nuestro Señor. En nuestra vida se tiene que ver el fruto del Espíritu. Se tiene que ver el Espíritu en nuestra vida. ¿Le damos gloria a Dios con nuestra vida? Yo creo que cualquiera de nosotros podríamos ir, por ejemplo, ¿no? a la Florida y ver correr y darnos cuenta de quién es un corredor profesional, preparado y quién no, ¿no? Todos podríamos hacerlo. Porque tenemos que prepararnos. Tenemos que despojarnos del peso y del pecado, como dijimos. Y correr con constancia esta carrera. A veces, en esta carrera postergamos decisiones. ¿Quién alguna vez postergó alguna decisión? Creo que todos. Todos. Y sabemos que hay que decidir esto, sin embargo, hoy no. Solemos decir que el que dice hoy no, es decir, no. ¿Cuántas veces decidimos, en cuestión del pecado, no dejarlo y seguir practicando el pecado? ¿Cuántas veces nos damos cuenta de que no podemos controlarlo y aún así seguimos intentándolo solos, esperando un resultado diferente? Es por eso que a lo mejor no es necesario buscar a algún hermano, una hermana de confianza que pueda ayudarnos. Pero a veces tenemos este sentimiento de no querer mostrar la imperfección o que no somos perfectos. Y seguimos en un círculo vicioso donde estamos totalmente esclavizados por el pecado. Si hay un pecado que te ata, un pecado que no podés resolver, confesalo. Busca ayuda. Porque eso te está alejando del Señor. Te está quitando tu gozo. Tiempo de servicio. Tiempo para edificar la iglesia con tus dones. Y puede pasar tiempo, mucho tiempo, donde estés apartado del camino. Y a veces no hace falta no estar en una reunión o no asistir para apartarse del camino. Por eso hablalo con alguien, buscá. También Pablo va a hablar otro versículo, lo vamos a leer en 1 Corintios 9, 24. Dice, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Estoy leyendo otra versión, perdón, ahí está. Sí. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueden ser perjudicados. Todo lo que
te perjudica, por lógica, no lo vamos a hacer. Y si lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho, dice la Reina Valera, un premio corruptible. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de no dominarme a mí mismo. Y trato de dominarme a mí mismo, perdón. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí, va a decir Pablo. Pero ¿somos disciplinados en el Señor? Nuestro premio es eterno. Cuando empezamos a ver las cosas que el Señor nos ofrece por esta carrera, por vivir en santidad, por vivir en el Espíritu, son mucho más que la tristeza de vivir en el pecado. Y a lo mejor esa es tu lucha. Y a lo mejor la decisión que no tenés que postergar más es confesar ese pecado y entregarte al Señor. A veces corremos con dificultades, como dijimos. A veces tenemos pruebas, tormentas, adversidades. Cosas que nos pasan que se nos mueven los cimientos, ¿no? Y en la vida cristiana también pasa esto. Tenemos momentos difíciles donde no sabemos a dónde ir. Donde a lo mejor lo que nos nace es enojarnos con Dios. ¿Se acuerdan del Salmo 73? Salmo de Asaf. Va a decir, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Cuántas veces perdemos la vista y la mirada de Cristo? No ponemos los ojos en Jesús y miramos al costado del camino, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos olvidamos las promesas del Señor? Que son aquellas que nos tienen que sostener en estos momentos. Y se nos va el gozo, ¿no? Y ni sabemos por qué estamos corriendo esta carrera. Si estás así, déjame decirte que no está todo vencido. Volvé al camino. Volvé a los pies del Señor. A veces en el camino, y último punto que vamos a ver, tenemos que ser sanados, tenemos que ser restaurados. Hay un versículo que a mí me llama muchísimo la atención, que más adelante es el 12:12, Hebreos 12:12. Lo voy a leer en otra versión, vamos a leer 12 y 13. La versión TLA dice, por todo eso, no debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera, ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas. Cobren nuevas fuerzas. A lo mejor estás cansado de correr. Y sí, cobren nuevas fuerzas. Corran por un camino recto y parejo para que el pie que esté cojo se sane y no se tuerza más. ¿Cuántas veces se nos tuercen los pies? ¿Cuántas veces nos corremos del camino? Bueno, volvamos al camino. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Dice, vamos a leer Isaías, uno de los versículos que a veces lo súper sabemos de memoria, que lo tenemos pegado en nuestras paredes, a veces en la ladera, ¿no? Lo compartimos por WhatsApp. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Grábatelo, el Señor nos puede renovar las fuerzas. Aun cuando estamos mal, cuando estamos heridos, cuando necesitamos sanar algo, cuando necesitamos ser restaurados, el Señor nos da la fuerza. El Señor nos acompaña y nos da el aliento para poder seguir. Porque esta carrera la tenemos que correr constantemente. Eso es con paciencia.
Y para eso tenemos que tomar decisiones, para poder sanar. Tal vez la decisión es perdonar a alguien. Puede ser un hermano, alguien, el que te hizo algo que te lastimó tanto. A lo mejor la decisión para sanar es perdonar, como Cristo nos perdonó a nosotros, ese ejemplo que nos enseñó a nosotros, que nos perdonó todos los pecados, Él también nos da la fuerza para perdonar y para sanar. A lo mejor es pedir perdón. Y a veces sabemos muy bien que tenemos que pedir perdón. Y es una de las decisiones que postergamos. A veces podemos hacer mucho daño, a veces podemos hacer mal y ser conscientes y no hacer nada. Y también estorba en el camino. Por eso a lo mejor la decisión es pedir perdón. A lo mejor hay una raíz de amargura, algún rencor. También. Solucionarlo porque también estorba en el camino. Y hay algo que creo que es eso lo que más me habló el Señor esta semana. ¿Cuántas personas pasaron por nuestra iglesia? ¿Cuántas personas estuvieron sentadas en estos lugares y hoy no están? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas que se apartaron del camino? Y el Señor a veces nos da la oportunidad de poder cruzarlos en la semana, ¿no? En algún momento. ¿Y qué hacemos con eso? ¿No? ¿Oramos por las personas que no están? Por nombre y apellido, ¿no? Yo lo estoy haciendo así. Y pensar en esas personas, ponerte de acuerdo con algún hermano, orar. Y no solo orar, sino también invitar, buscar. Porque la iglesia somos todos nosotros. A veces es fácil no descansar en solamente los ancianos y los líderes. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces vemos un hermano que se va del camino y no hacemos nada? ¿Cuántas veces, como se acuerdan la parábola del buen samaritano? ¿Cuántas veces no somos el buen samaritano? Por eso es que seguramente algo tenés que decidir en esta noche. Seguramente el Señor puso algo en tu corazón. Hay algo que tenés que hacer con eso, ¿no? El Señor me alentó a esto. Y a lo mejor no sé cómo transmitir esa preocupación, ¿no? Pero el Señor puso esa preocupación en mí. ¿Cuántas personas hoy no están? Y seguramente entre todos, si hacemos una lista, no terminaría la lista. Y es nuestra responsabilidad orar, visitar y orar, y orar, y orar, y orar. Ir con la palabra, ¿sí? Acompañar. Pero también tenemos que volver a traerlos al camino. Como seguramente muchos hermanos hicieron con nosotros en algún momento. También lo tenemos que hacer. Para cerrar y para terminar, tenemos que actuar, hacer y correr. Tenemos que ser activos en esta carrera. Y eso también es ser constante. Tenemos que entrenar, disciplinarnos. Tenemos una guerra espiritual que tenemos que luchar todos los días, armándonos de las armas que nos da el Señor, que es su palabra, la oración, predicar el Evangelio. Eso es vivir en el Espíritu. Cuando descuidamos estas cosas, automáticamente nos desviamos por el camino de la carne. Y hoy podemos poner excusas y decir, no, pero para mí hay caminos que para el hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. El camino del Señor es claro. ¿Cómo estamos transitando ese camino? ¿Cuántas veces perdemos el enfoque, nos desanimamos y nos olvidamos qué tenemos que hacer en la vida cristiana, ¿no? ¿Estás sirviendo en algún ministerio? ¿Discipulás a alguien? ¿Invitás a tomar mate a alguien a tu casa para que vuelva a los caminos del Señor? Fíjate cómo con cosas sencillas podés evaluar cómo está tu camino hoy con el Señor.
Si tenés a Cristo en tu corazón, tenés la habilidad de hacer discípulos. Si tenés a Cristo en tu corazón y un día comprometiste tu vida a Él como Señor y Salvador, tenés no el privilegio y también la responsabilidad de hacer discípulos. No importa si sos un adolescente, si sos abuelo, abuela, mamá, papá. El tiempo pasa, las decisiones las postergamos y el tiempo pasa. Decidí servirle, decidí ministrar a los hermanos con una charla, con un compartir. Vuelvo a repasar. A lo mejor es volver al camino, a lo mejor es sanar algo, a lo mejor es alentar a otros o motivar a otros. Y lo más importante, sumar a otros a la carrera, ¿no? Que el Señor nos pueda utilizar para evangelizar, para predicar, para que nuevas personas puedan conocer a Cristo. Ese es nuestro objetivo. Vuelvo a preguntar, ¿cómo estamos corriendo esta carrera? Seguramente hay cosas que tenemos que corregir, cosas que el Señor nos anima a corregir, cosas que tenemos que agradecer. A lo mejor el tiempo en que estamos corriendo y agradecerle al Señor. Como decía Gustavo hoy, ¿no? La misericordia que Él tiene con nosotros, de que nos salvó, de que nos cuida, de que nos mantiene en el camino y nos cuida de tantas cosas. Que el Señor bendiga su palabra.